Bienvenidos al programa número 79 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, como siempre, trabajando y tratando de recordar las cosas que hay que informarle al público, organizándonos mentalmente, y una de las cosas que no quería dejar pasar era que, la semana pasada, el martes pasado, en la Manzana de las Luces, se celebraron los 50 años de la creación del Comité Argentino de ICOMOS. Claro, qué bárbaro. No sé, ya no 50 sé si el años. público, sí, tal cual, no sé si el público lo tiene presente, pero el 21 de mayo de 1973, un grupo de profesionales destacados como Jorge Gazaneo, Ramón Gutiérrez, Alberto Nicolini, Federico Ortiz, Mabel Escarone, Juan Schellenberg, Marina Weissman, son todos... Un seleccionado, Rubén. Sí, es una selección que, todos ellos de alguna forma u otra fueron docentes nuestros y nos transmitieron de alguna manera la pasión por el patrimonio e hicieron un fuerte trabajo de docencia y de motivación. Y todos tratamos de alguna forma u otra a lo largo de estos años de sostener este organismo que es tan importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la semana pasada tuvimos un encuentro con profesionales de todo el país, ICOMOS tiene no solo es una ONG de estructura internacional, sino también que hay autoridades regionales y tuvimos un encuentro muy cálido y creo que fue muy, muy interesante para el reencuentro entre todos nosotros. Seguramente. Como te habrás dado cuenta, entramos en diciembre. Ya estamos en las últimas etapas de Área Protegida de este año. Fructífero, sin duda. Muy interesante en cuanto a temáticas. Pero que ya se va acercando el fin de este ciclo y seguiremos recorriendo provincias. Hoy va a ser el caso con Mariana Melhem de irnos a Entre Ríos, y realmente eso nos pone muy contentos por todo lo que implica para nosotros y seguramente para nuestros oyentes, de poder acercar las distintas miradas patrimoniales que se tienen en todas las provincias de nuestro país. Sí, por supuesto también, el valioso patrimonio que en cada rincón de nuestro país tenemos, ¿no? Tanto natural como cultural. Hoy nos toca Entre Ríos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Mariana Melhem, que es arquitecta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, especialista en teoría, historia e intervención en la rehabilitación. Es docente e investigadora, fue delegada por Entre Ríos en la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos entre el 2014 y el 2023, y es miembro de ICOMOS Argentina como subdelegada del NEA Litoral. Recientemente ha publicado el libro Ciudades del Río, referido a los procesos de urbanización en el territorio entrerriano, vinculados espacialmente a los cursos de agua. En el 2019 se inauguró la obra de restauración de la Capilla Norte de San Miguel, el edificio religioso en pie más antiguo de la provincia, 1822, en cuyo proyecto ha participado en coautoría con los arquitectos Alejandro Johnson y Gabriel Terencio.
En el 2020 la obra fue galardonada con el segundo premio de la Sociedad Central de Arquitectos y el SICOP Iberoamericano a la mejor intervención en obras que involucran el patrimonio edificado, categoría en obras hasta 1000 metros cuadrados. En el ámbito universitario es profesor adjunto ordinario en el taller de proyecto arquitectónico 3, 4 y 5. Además del dictado de clases en el taller, ha participado en proyectos de investigación y ha dirigido numerosos proyectos de tesinas de graduación referidos a los temas de carácter patrimonial y urbanísticos. Participó en el programa Paraná, Biografía de un río, una expedición del siglo XXI que dirige Julia Solomonov y que emite por Canal Encuentro el episodio 1.7, Paraná, Túneles Invisibles, en el 2010. Es coautora de la publicación Patrimonio Arquitectónico del Entre Ríos, profesora Musich Walter, arquitectas Melgen Mariana, Soiget Mirta, Santiago Lila. Gobierno de la provincia de Entre Ríos, Diario del Paraná, 37 fascículos coleccionables de distribución gratuitas del noviembre 2005 al noviembre 2006. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar con nosotros de Área Protegida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto participar con ustedes de este programa que he seguido en algunas ocasiones y que me parece muy interesante. Me alegro mucho, Mariana, tenerte en el programa de Área Protegida. La verdad que nosotros con Rodolfo venimos haciendo así un recorrido extenso con muchos profesionales relevantes y la verdad que es un gusto que estés en el programa. Antes que nada, quería, antes que larguemos con la entrevista, quería felicitarte porque, bueno, tuviste un reconocimiento junto con toda la planta docente y no docente de la Universidad Nacional del Litoral. Lo vi en Facebook y la verdad que me alegró muchísimo que una universidad haga ese reconocimiento así en general a todos los docentes, a toda la comunidad. Y bueno, 25 años en una universidad es un lujo realmente. Sí, la verdad que fue muy, muy emotivo, muy interesante, muy integrador. Me pareció, digamos, hay para destacar, así como me parece que una secuencia de hechos, ¿no? Por supuesto, el honor de haber recibido el reconocimiento, la reflexión respecto al tiempo que hace que uno está en la facultad, en la universidad, porque en realidad yo trabajé en arquitectura, pero también trabajé en una época, estuve en la Facultad de Ciencias Agrarias, o sea, he estado como participando en distintos lugares, entonces completar estos 25 años en la Universidad del Litoral tiene mucho de esto de haber participado desde diferentes miradas, ¿no? También fui dirigente estudiantil en algún momento, así que, y por eso son un poco más los años, ¿no? Muy interesante lo del reconocimiento porque estuvieron allí presentes autoridades como la vicerrectora o como el secretario general de la universidad y después cada uno de las autoridades de las unidades académicas, pero también estuvieron en el estrado reconociendo los representantes gremiales de docentes y no docentes, y me parece que esa instancia de integración es muy importante en estos momentos que estamos atravesando, que tiene que ver con lo que es la comunidad universitaria, con lo que es la educación pública, con lo que significa, digamos, este convenio democrático que tenemos en el ámbito de las universidades, donde participamos cada uno desde el área que nos toca, ¿no? Así que fue muy, muy, muy lindo. Sí, yo realmente lo pongo en el mismo estrado que lo pones vos de valoración y especialmente en estos tiempos que, bueno, la educación pública adquiere un valor superlativo, ¿no? Por los momentos que estamos pasando. Yo quería hacer un comentario, y no un comentario, más una pregunta que otra cosa, porque sabemos que en algún momento vos fuiste delegada por Entre Ríos de la Comisión Nacional de Monumentos y de Lugares y Bienes Históricos y que eso es un cargo muy importante y que compromete a todo el patrimonio arquitectónico y urbano de una provincia. Y bueno, ¿por qué no empezamos por este lado, que me parece que es lo más rico como para hacer un pantallazo de, del patrimonio que tiene la provincia de Entre Ríos?
Sí, yo cumplí esa función desde julio de 2014 hasta julio de este año. Así que en todo este tiempo, además de que yo ya tenía un recorrido importante por la provincia porque participé en su momento, en el año 2000 y 2001, de un inventario que se hizo de toda la provincia. Entonces prácticamente podría decir que la he recorrido de punta a punta. Creo que me quedan algún par de localidades sin recorrer, pero en general es una provincia que tiene, a pesar de su corta edad, porque es una provincia conformada por ciudades de reciente formación, no son ciudades fundadas por españoles, sino que son ciudades que nacieron en el periodo tardo colonial. Sin embargo, a pesar de esa corta antigüedad, a lo mejor en comparación con otras provincias, como puede ser Santiago del Estero, Córdoba, la propia Santa Fe, Entre Ríos tiene un rico patrimonio que tiene mucho que ver con los tiempos de la modernidad, o si queremos situarlas con los tiempos de la República, porque podemos decir que ese patrimonio se ha ido, o lo que nosotros hemos recibido como legado en términos generales, es de fines del siglo XVIII y hasta nuestros días. Entonces podríamos poner los dos extremos, a lo mejor alguna obra de 1790, como es la vivienda en donde nació Francisco Ramírez, y el túnel subfluvial, que es una obra ya del siglo XX, pero que es la obra emblemática que nos posiciona, digamos, que nos hace visibles de alguna manera, además de ponernos más cerca como entrerrianos de todo el territorio nacional. Así que es muy rico el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. La provincia tiene dentro de su listado de obras declaradas alrededor de 600 obras, entre obras y sitios, y en el ámbito de nación, es decir, declaradas por la Comisión Nacional, hay 35 declaratorias, lo que también es un número considerable respecto a estas aclaraciones que yo hacía previamente. Y aclaro, dentro de ese número no está el túnel, que es lo que faltaría incorporar, pero que compromete, a lo mejor como compromete la acción de dos provincias, hace falta también haber aprendido de ese proceso que hizo que entre dos provincias se construyera. Bueno, ahora me parece que hay que ir porque entre las dos provincias logremos la declaratoria, ¿no? Uh-huh. Vos fijate, Mariana, que cuando yo estaba viendo tus antecedentes, los focos de interés que tenés en tu investigación, había dos vertientes de tareas que se están haciendo desde la ciudad de Buenos Aires que me remitieron un poco al trabajo que haces vos. Por un lado, Carlos Moreno, cuando él le da tanta importancia al valor documental que tiene el patrimonio, y desde ahí intenta, ¿no es cierto?, hacer toda una difusión y capacitación. Y por otro lado, en función de algo que vamos a hablar más adelante, de tu libro sobre ciudades del río, esto es algo que también se comparte con la ciudad de Buenos Aires. Graciela Silvestri, por ejemplo, ha trabajado mucho la relación de la ciudad de Buenos Aires con el río, y creo que un poco, el nombre de la provincia justamente es Entre Ríos, esta es una característica. ¿Cómo marca, digamos, ese paisaje cultural de la Mesopotamia al patrimonio de Entre Ríos, para que nuestros oyentes puedan interesarse por un lado y además reconocerlo como tal? Bueno, me parece que como que genera diversas vertientes para poder verlo. Una tiene que ver con la escala territorial, si queremos plantearlo desde el punto de vista del soporte, ¿no? Porque los ríos y los arroyos son, además del nombre, o en todo caso el nombre tiene que ver con eso, son como la condición fundamental, o lo que hace que la provincia de Entre Ríos sea esto, ¿no? Claro. En su momento, la provincia de Entre Ríos, con los dos ríos principales, digamos que son los dos ríos de frontera, el Paraná y el Uruguay, pero pensemos que también el río Gualeguay, que corre por el centro como si fuera una gran espina, que articula norte-sur, son como las vías que han sido los elementos por los cuales circulaban las personas y los bienes, sobre todo, bueno, en tiempos de la colonia, tanto, por ejemplo, el puerto de La Paz como el puerto de Concordia han sido paradas obligadas en el camino entre Buenos Aires y Asunción. Entonces, ahí hay una condicionante importante que tiene que ver con el sistema de la circulación, con el tema del transporte.
Pero también hay otra componente que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la riqueza del suelo, que tiene que ver con las materialidades posibles. Entonces, Entre Ríos tiene muy buena cantidad de cal. Ha tenido, por el tipo de conformación a lo largo en todo caso, de la prehistoria, tiene mucha presencia de cal y es en las dos costas, perdón, en las tres costas, porque también en la desembocadura del Gualeguay hay grandes yacimientos calíferos. La mayoría están tanto agotados, quedan algunos, pero digo, eso es un elemento clave. El otro elemento clave está vinculado también con el río, con la materialidad, la existencia de la arena y la existencia de arcilla para la Claro. ejecución de los primeros ladrillos de adobe, pero después ladrillo cocido. Lo que nosotros nos encontramos es que lo que ha estado próximo a la provincia de Entre Ríos ha tenido construcciones asentadas en cal, más que en barro. No quiere decir que no haya habido, porque las hay y todavía hay antecedentes de obras que se han construido con ladrillos asentados en barro. Pero hay muchas construcciones que a lo mejor uno podría decir no son en aquel momento de una altísima importancia o de alta jerarquía en tanto tamaño, y sin embargo han sido obras que se conservan justamente por eso, por ser asentadas en cal. Claro. Entonces me parece que ahí hay un condicionamiento importante. Y la tercera cuestión que está vinculada con esto, que tiene que ver con aquellas industrias principales, es esto de la industria del vaqueo, que vino en realidad relacionada con la primera entrada que se hace al territorio entrerriano, que le hace Hernandarias, en el siglo XVII. En esa primera entrada, Hernandarias trae, dice, un puñado de animales, difícil que sea un puñado de animales, ¿no? Pero trae, bueno, vacas y toros y los deja para que se críen libremente. Efectivamente, al poquísimo tiempo, esos animales que se criaron libremente se reprodujeron increíblemente. ¿Por qué? Por las buenas pasturas que tiene el territorio entrerriano, por las buenas aguadas, porque este tema de tener tanta agua favoreció todo eso, y a su vez eso empezó a poner el territorio como un foco de interés para aquellos pueblos invasores. Tanto es así que la provincia estuvo o el territorio, vamos a decir, no tenía conformación como entidad provincia, pero sí ese territorio que funcionaba como espacio de proyección del Cabildo de Santa Fe, tuvo graves problemas en tanto se constituían en amenaza tanto los portugueses como los ingleses por el tema de la fácil extracción de los animales. Claro. Entonces, eso va asociado, por ejemplo, con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la estrategia de protección que plantea el virrey cuando lo manda a Tomás de Rocamora a que funde, en realidad, es a que distribuya la tierra para que se habite. Entonces lo que hace Rocamora es reorganizar aquellos caseríos que había próximos a los ríos para otorgarles la tierra y que entonces hubiera una ocupación efectiva del territorio, ¿no? Sí, todo eso va configurando, y acá estamos hablando de mucho material e inmaterial, porque va configurando la lógica del territorio y va dando origen a lo que hoy nosotros llamamos patrimonio. Es decir, de esa gesta, de la gesta de Rocamora, tenemos las únicas 3 ciudades fundadas efectivamente en tiempos de la colonia, que son Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Concepción del Uruguay se llamaba Arroyo de la China. Bueno, yo me tomé un trabajo especial, por ejemplo, para verificar lo que dicen las leyes de India respecto de la distancia entre la plaza fundacional y el curso de agua. Y para mi sorpresa, utilizando las tecnologías que tenemos a disposición y que son accesibles a todo, como Google Earth, por ejemplo, entonces tomé la distancia que había entre la plaza principal de las 3 ciudades fundadas hasta el río próximo, en los dos sentidos, en sentido este-oeste y norte-sur, y es prácticamente la misma en las 3. Entonces es como que hay ciertos elementos que ahí van configurando esta idea del paisaje cultural, ¿no? Claro. Aquellos elementos que tienen que ver con el condicionante o posibilitante del territorio y a su vez lo que la norma estimaba y cómo se practica la norma. Lo novedoso es que Rocamora en uno de los textos dice que lamenta no tener un ejemplar de las leyes de India para poder
corregir esa fundación de ciudades. Sin embargo, lo hace perfectamente tal como lo establece la normativa. Ahí hay toda una cuestión, me parece que es interesante, de reequilibrio del territorio. Seguimos hablando de Claro. territorio y todavía no hablamos de arquitectura, ¿no? Pero para hablar de la arquitectura, para hablar del patrimonio construido, vamos a tener que esperar un poco más para recibir esa herencia. ¿Por qué? Porque aquellos primeros patrimonios construidos son patrimonios que perecieron muy rápidamente, es decir, son aquellas construcciones hechas con paja, con barro, quizás con cubiertas de cuero. Ujú, El cuero vacuno se utilizaba muchísimo para hacer galerías, ujú. para hacer cobertizos, y todas estas cosas las podemos saber haciendo un recorrido por los relatos de viajeros Claro. que hacen desarrollo de la unión de Buenos Aires con Asunción, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar, Entonces, Mariana, de estas sí, tres ciudades que vos mencionabas, de esta distancia al río, si intuyo yo que las tres cumplían la función de ser ciudades-puerto, digamos, en esta vinculación, y si eso también implicó, como en la ciudad de Buenos Aires, el desplazamiento, de ahí viene el nombre, ¿no?, de la plaza que tenía que estar en el centro, a sí. uno de los laterales, que era el que daba al río. ¿Esto sucede en las tres ciudades de Entre Ríos? Sí, sucede, Bien. sucede. Más, creo que con más notoriedad en Concepción del Uruguay, que es de las tres, Ujú. la que tiene un puerto que hasta el día de hoy, si bien Claro. se ha desplazado y tenemos distintos momentos, pero digamos que Concepción del Uruguay es la ciudad portuaria más importante de estas tres que estuvimos mencionando. Ujú. Gualeguay tuvo su puerto desplazado de la plaza. Si lo miráramos con ojos de hoy diríamos estaba al lado, pero Claro, claro. desde el punto de vista del momento fundacional había una distancia prudencial que era correcta y coherente. Hoy, hoy que estoy diciendo es fines del siglo XIX, que el Puerto Ruiz. Puerto Ruiz está a 6 kilómetros del centro y constituye la primera traza de ferrocarril que se hace en la provincia. Ustedes, a ver, capaz que han escuchado hablar del ferrocarril primero entrerriano. Ese ferrocarril primero entrerriano era lo que unía el centro de Gualeguay con el Puerto Ruiz, Claro. que son 6 kilómetros más o menos de distancia, prácticamente nada, ¿no? Pero digo, en esas tres. Y bueno, Gualeguaychú también tiene su puerto de relevancia, pero insisto, me parece que el más relevante de todos es Concepción, y es como que uno imagina inmediatamente a Concepción como esta ciudad que además tiene un recorrido prácticamente todo, en vez de tener costanera, tiene puertos, digo, Ujú. para hacer Sí, sí. una comparación, ¿no? Es una sucesión de puertos en distintos momentos históricos. Es decir, el puerto viejo, que todas lo tienen, después el puerto confederal, que es como un anclado, digamos, en aquel puerto viejo, y el puerto del siglo XIX, el puerto que se vincula con el ferrocarril, el puerto del sistema ferroportuario, ¿no? Ujú. Vos sabés, Mariana, que estuve eh, leyendo tu libro, porque todo lo que estás comentando me remite de alguna forma al libro, y hay por ahí uno de los capítulos que habla sobre la plaza, el templo y todo lo heredado de la colonia. Y me encanta cuando en los libros se citan o se transcriben las ordenanzas, la de 1573 de Felipe II, cuando habla justamente de la descripción, cómo deben implantarse las ciudades a cordel y regla, y habla de todo ese formato de damero que para nosotros hoy es absolutamente común y lo tenemos reincorporado. Pero también sobre ese tema me gustaría que si vos podés decirles algo al público eh, para que se ilustre sobre por qué nuestras ciudades tienen esa forma de damero y que son tan características que están en las ordenanzas de población y en las leyes de India, ¿no? Claro, bueno, el tema me parece fundamental, tiene que ver con esta previsión que tenían de pensar que la ciudad podía extenderse sin obstáculos, ¿no? Cosa que en la provincia de Entre Ríos es bastante raro, porque en realidad ese sin obstáculos, el primer obstáculo es un curso de agua. Claro. Pero en general, digamos, bueno, y volviendo a esto que decía antes, ¿no? Que
que son ciudades de reciente formación, que no están fundadas por el bando, pero sin embargo, aquellos que estuvieron en la fundación recordaron los principios, las ordenanzas que que planteaban las leyes de India y lo hicieron tal cual estaba establecido, ¿no? Entonces, para mí me parece importante esto de reflexionar acerca de los instrumentos con los que se hicieron, esos instrumentos del trazado, esto de acordel y regla. Hay algunos textos que a mí me parecen muy novedosos, referidos a la ciudad de Paraná. Uno de los pilotos que se encarga de hacer la extensión de las calles, ya prácticamente a mediados del siglo XIX, dice, iba caminando a cordel y regla, llevaba el rumbo tanto, y de golpe me encontré con un curso de agua, entonces tuve que desviar. Todos los Claro. paranenses sabemos que ese desvío es calle San Juan. Calle San Juan es la que hace una especie como de serpenteo y tiene como punto de perspectiva la Catedral Metropolitana, bueno, una obra posterior, por supuesto, pero digo, uno va encontrando cuáles son las lógicas de ese damero desprolijo que hay en algunos lugares, por ejemplo, en el lado de Paraná. En la costa del Uruguay ha sido, digamos, más sencillo porque la lomada es más suave, entonces ha sido mucho más sencillo este tema de las extensiones de las calles siguiendo el damero. Sin embargo, Paraná, sin tener fundación, tiene un damero a veces un tanto orgánico, caprichoso en algunos puntos, justamente fruto de ese encuentro con las pronunciadas altimetrías que tiene Claro. el territorio con los cursos de agua. Entonces, es interesante verlo y me parece que una cuestión acá clave, enganchada con lo que vos estás como demandando, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el plan. Nosotros por ahí hablamos de plano, hablamos de planeamiento y parece que tenemos que solamente hablar desde una dimensión. Cuando digamos, el conjunto de leyes de India y la forma de crecimiento o la idea de crecimiento de las ciudades a partir de la organización del damero no es otra cosa que un plan. Es un plan de ordenamiento, aquel plan de ordenamiento que se proveía desde la corona, ¿no? Pero que después se Tal cual. repitió porque dio buenos resultados, ¿no? Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. En este caso nos está acompañando Mariana Melhem y esto nos permite, a partir de su expertise respecto de lo que es el patrimonio cultural y paisaje cultural de Entre Ríos, darnos un panorama que a nosotros desde la ciudad de Buenos Aires nos amplía las perspectivas y nos permite ver cómo en las distintas provincias se van dando los casos tanto de urbanización como de la relación de las ciudades con su entorno natural, en este caso la fuerte predominancia de los ríos. Sí, Sí, estábamos hablando de la planificación, del ordenamiento territorial y cómo las leyes de India y las ordenanzas de población traen un ordenamiento, no digo rígido, porque de última uno termina adaptándolo a las topografías, pero hay algunas pautas que son bastante invariantes, ¿no? Como el caso de la iglesia en la plaza, el municipio, todo lo que tiene que ver con la construcción de edificios que hoy lo podríamos entender como edificios del Estado, entonces, es que están siempre en torno a la plaza. tal cual. Bueno, cómo se construye la institucionalidad está detrás de todo esto. Es decir, el propio reparto de tierra y la organización del poder, porque no es otra cosa. ¿Eh? Es la iglesia, es el cabildo en algunos casos cuando los hay, y luego de haber hecho las distribuciones correspondientes viene la segunda línea de distribución, que es el vecino
tal o cual que en su momento era un vecino relevante por el tipo de actividad que hacía, porque era acaudalado, porque promovía digamos, la donación para la ejecución de algún otro edificio. Es decir, cómo se va encontrando el conjunto de capas, el conjunto de layers que van configurando cada una de las ciudades y que tiene que ver justamente con esta relación o este tejido que hilvana las hebras de lo material y lo inmaterial, casi como sin que nos demos cuenta cuál es uno y cuál es otro, ¿no? Porque uno está imbricado en el otro continuamente. Así que eso. Incluso se piensa no solo en lo que es la planta urbana que en torno a la plaza, sino las tierras que después van a ser chacras, quintas. Acá en la zona de La Plata, hablaban de las tierras de pan llevar, ¿no? Claro, Qué lindo claro. que suena eso, ¿eh? Hermoso, Y realmente. tiene que ver con todo esto. Totalmente. Bueno, en Entre Ríos hay una ley que es la Ley de Ejidos de 1872. Esa ley es la que establece cómo deben ser las ciudades en relación a cantidades, pero que establece que tiene que haber un área urbana. Esa área urbana justamente es la que tiene las manzanas con un lado de 100% o 50 por 50, depende cuál sea la escala, pero luego viene el anillo de quintas y luego el anillo de chacras, y eso va estableciendo jerarquías de calles. Esas jerarquías de calles nos permiten, por ejemplo, hablar después de las calles de ejido. Las calles de ejido son aquellas que están entre 500, que tienen de distancia 500 metros, son más anchas, que son tienen 25 metros de ancho, en relación a lo mejor a las calles urbanas que son muy angostas, entre 8 y 12 metros, no mucho más que esto. Entonces nos permite también descubrir ese, ese patrón de ordenamiento, ese patrón de organización que está, bueno, y que está presente en todas, ¿no? Porque ya les digo, lo particular de esa ley de ejidos en la provincia de Entre Ríos es que se ejecutaron eh, las cartografías de cada una de esas ciudades que existían hasta ese momento, considerando esta distribución de funciones, es decir, lo que era el área urbana, lo que era el área de quintas y el área de chacras, de manera tal que la distribución de la tierra se daba para aquellos quiteros, tenía una dimensión, las manzanas de la zona de quinta eran 250 por 250 y las de chacras 500 por 500. Y en general eran repartos de a cuartos, ¿no? Entonces, eso define un hoy que todavía está presente aún con la expansión de las ciudades, con la expansión del centro, con el avance del área urbana sobre las áreas productivas, está presente, se lee, y fue esa tierra una tierra de soporte muy importante para absorber las construcciones de las viviendas a gran escala realizadas por el Estado con la operatoria Fonavi, que en el caso de la provincia de Entre Ríos se hicieron mucho antes, tienen un primer momento que sí es compatible con el Estado Nacional, que es la Junta Autónoma de la Vivienda, que se crea entre los años 47 y 48, con el gobierno peronista. Luego, la provincia de Entre Ríos crea el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, eso es del modelo desarrollista, eso es del 58. Hay una continuidad entre esa Junta Autónoma de la Vivienda y el IAPB, y a eso debemos sumarle después, bueno, la operatoria Fonavi, que en el caso de Entre Ríos, al tener el IAPB formado previamente, puede viabilizar mucho más rápido aquellas operatorias económicas. No hablamos de los resultados, pero sí de cuál ha sido, digamos, o cómo se han comportado estos ordenamientos del siglo XIX como soporte para resolver la cuestión de tierra y de alguna manera aportar a la solución del problema de la vivienda. Insisto, con ciertos desfasajes, sobre todo referidos al tema del equilibrio territorial, ¿no?
Vos sabés, Mariana, que recorriendo tu libro, hay un punto que me gustaría que lo tratemos antes de pasar a otro tema, porque yo ya tengo todo medio reservada las preguntas. No, porque me encantó este capítulo de arquitectura flotante, ¿no? Ah, En las que se refieren a las vías fluviales y especialmente a la instalación de los embarcaderos flotantes, ¿no? sí, Porque sí. eso es un tema que yo creo que es muy contemporáneo, yo creo que es poco medio de vanguardia todo eso, ¿no? Bueno, claro, y además, Hoy uno habla de las casas flotantes en Holanda y no sé cuántos lugares, pero esto es de principios del siglo XX, sí, esto es de los años 30 prácticamente, 30, de claro, fines sí, de los sí, 20, principios de los 30, y lo que es sí, interesante es que hubo muchos de estos, ahora yo no recuerdo exactamente por las fechas y esto, pero muchos de estos embarcaderos o puentes especiales con ciertos mecanismos fueron realizados en Argentina de la mano del ingeniero Otto Krause, tratando de resolver la problemática de disociación en comunicación con los estados centrales, digamos que eran los proveedores de estas tecnologías, y fueron realmente intentos muy interesantes que tuvieron sus frutos en distintos puntos del país. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Hernandarias, que el embarcadero todavía está presente y está cuidado y uno puede ir a visitarlo, entonces se puede dar una idea de qué se trata, digo, de la totalidad que había dispuestos, de acuerdo a lo que establecían las leyes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Tenemos la suerte de contar con el embarcadero de Hernandarias, por ejemplo, que es digno de poder recorrer y de ver, aunque uno no pueda, por la pequeña escala que tiene, imaginarse cómo ha sido esa tarea, porque uno tiene como un ideario de cosas de mucha mayor envergadura quizás, pero estas construcciones de pequeña escala, pero que han funcionado muy bien y aún lo siguen haciendo, es como que nos despiertan cierto interés por saber cómo era eso, ¿no? claro, porque aparte el hecho de ser estos embarcaderos flotantes podían adaptarse a los distintos niveles de crecimiento del río y eso facilitaba muchísimo el uso, ¿no? Seguramente. Lo interpreto de esa forma, por lo menos. Sí, 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 así es, de tal modo que lo asocias con los tiempos actuales y justamente yo trabajo en el ámbito de la Municipalidad de Paraná y estuvimos trabajando en un área urbana y una de las cuestiones era trabajar con la idea de un muelle flotante y Claro. la modalidad de resolución es prácticamente la misma. ¿M? Sí, y tal vez, no sé vos qué decís, Rodolfo, pero lo estuvimos hablando en algún momento, que con toda esta problemática del cambio climático, que hay cambios de niveles, yo creo que es una solución que tiene futuro, me parece, ¿no? Porque este, como hay como previsto cambios de niveles en todos los lugares, marítimos, ríos, creo que es una solución más que adecuada. Mariana, ¿te parece si cambiamos un poquito de tema Bueno. y lo llevamos a los trabajos de restauración de la Capilla Norte de San Miguel? Vos ganaste un premio sobre esos trabajos, ¿no? De intervención. Sí, ¿Por qué así no nos es. Bueno, contás un poco? bueno, eso fue es como un largo camino, que parece que al mirarlo al final parece que fue cortito, pero fue bastante, bastante extenso. Hace muchísimo tiempo, una sucesión de colegas, vamos a decir, miraban el espacio de la capilla con mucho temor a que desapareciera por el hecho de que era un espacio invisible, que estaba oculto detrás de un paredón, había una situación como de encriptamiento, pero también una situación de desconocimiento de parte de los portadores del bien. O sea, la curia no tenía real dimensión de lo que significaba un edificio como la capilla, porque la capilla es el único el edificio en pie, o sea, el más antiguo en pie religioso de toda la provincia de Entre Ríos, es de 1822, y es el más antiguo de la ciudad de Paraná. Y justamente detrás de esto hubo, bueno, muchísimas aproximaciones que lograron pequeñas cosas a lo largo del tiempo. Entonces, primero
se logró detrás de la Comisión de Preservación Municipal del Patrimonio que se trabajara en el proyecto de declaratoria nacional, cosa que se logró en el 2000. En el 2000 la capilla es declarada como un monumento histórico nacional. Igualmente esa declaratoria no sirvió más que para hacer el primer reconocimiento de la primera aproximación, porque seguía con las puertas cerradas, seguía utilizándose como depósito, y, y entonces hubo, digamos, nuevos movimientos de gente que querían conocerla, que querían que se abrieran las puertas. La curia estaba un poquito reticente porque tenían miedo de los efectos que podrían causar si hubiera algún desprendimiento, algún riesgo. Bueno, la cuestión es que se logró en 2005 abrirla para una noche de los museos, en el estado en la que estaba, que no era muy bueno desde el punto de vista de lo presentable, pero desde el punto de vista de la estabilidad, nunca fue tan grave el problema de estabilidad, ¿no? O sea, llamaba la atención esto de que con los años que tenía, con las malas intervenciones que había sufrido y con las pocas acciones de mantenimiento y restauración, estuviera bien. O sea, lo que podía pasar es que cayera algún ornamento, pero no era tampoco era una gran pieza ornamental, sino a lo mejor un florón o un leoncito. Y bueno, siguió el derrotero con estas intenciones. Hubo una fundación, la Fundación San Miguel Arcángel, que se organizó para cuidar el templo mayor, no para cuidar la capilla, pero igualmente se fueron comprometiendo las personas que integraban la fundación para conseguir que en otros momentos se abriera. Hasta que más o menos en el año 2015, un colega de los que trabajó en el proyecto de restauración personal de la Secretaría de Cultura de la provincia, logra que la provincia le facilite la instalación de andamios y que entonces se pueda subir y hacer un relevamiento a mano del estado de situación de los ornamentos, que era lo que más se temía, digamos, para la apertura, y se hace una propuesta justamente para una noche de los museos que incluye una teatralización, incluye unos sonidos de tamboriles, porque justamente lo que tiene de particular la capilla desde el punto de vista patrimonial inmaterial es que está inserta en lo que fue el caserío de los afros, el caserío de los negros libertos en la ciudad de Paraná. Y entonces, bueno, muchos creen que ha sido como el motivo de su instalación está vinculada a esto de acristianar a los grupos afros que estaban allí asentados. Así que bueno, ese evento se hace con todo esto y llegamos al 2016, donde el gobernador Bordet se entera de que existe este lugar y un poco fueron, la esposa fue y fueron otros funcionarios a verlo, les pareció interesante y dijeron, bueno, nosotros queremos aportar para la restauración. El tema es que, como el bien no es del Estado, el Estado no se podía hacer cargo del desarrollo del proyecto, sino que lo que podía hacer era otorgar un subsidio para que desde la curia se manejara y se desarrollara eso. Así que, bueno, haciéndolo corta porque es larguísimo, se hizo una transferencia de fondos de subsidio para que administró la Fundación San Miguel Arcángel. Eso fue muy bueno porque evitamos otros puentes o que tuviera otras derivaciones, y la Fundación administró el dinero y en paralelo la provincia ofreció el asesoramiento del arquitecto Magadán y nosotros con el colega Alejandro Johnson y Gabriel Terencio, nosotros tres fuimos los encargados de coordinar toda la tarea del proyecto. Empezamos a desarrollar el proyecto, pero sabíamos que aunque es una obra que tiene menos de 200 metros cuadrados, es una obra muy comprometida para hacerlo solo sin el asesoramiento. Entonces, bueno, llamamos a María Elena Mazzantini para que nos aportara sus conocimientos respecto a la conservación de la madera. También estuvimos con un ingeniero estructuralista para ver cómo se comportaban las fisuras. Bueno, una serie de elementos que hacían a la totalidad y a comprender que este bien no se podía intervenir haciéndole una limpieza de cara, sino trabajando con las lógicas que tenía, y lo llamamos también a Daniel Javelson, que hizo unas prospecciones. Nosotros queríamos saber
ciertas cuestiones que tenían que ver con la materialidad. Entonces, por ejemplo, aparecieron unos ladrillos donde se veían las pisadas de las gallinas. Entonces Mira, sabíamos cómo, bueno, ciertos clavos que tenían una forma que por esa forma nos indicaban una antigüedad, pero entre todo, una cosa muy importante que para nosotros fue como revelador, en relación a que nosotros queríamos saber de qué era el piso original. Antes hago un paréntesis porque les cuento, para los que no la conocen, la capilla es un gran cuadrado cubierto por una cúpula en donde lo único que interviene es el ladrillo y la cal y el criterio de los 4 arcos sosteniendo la cúpula. Es decir, no hay hierro, porque no estamos en tiempos de la Revolución Industrial, sino de la llegada de la previa. Entonces es todo con material, está realizada entera con material local. No sabemos quién es su autor, no podemos, o sea, hemos hecho recorrido por todos los archivos, hemos tratado de hacer comparaciones con otros edificios religiosos contemporáneos, tanto del Uruguay como de Argentina, en Buenos Aires, en Santa Fe, justamente con quien tenemos mucho vínculo, digamos, y no había forma de encontrar, pero sí estábamos viendo que cada una de esas cosas que ahí aparecían tenían una razón de ser. O sea, el ornamento fue lo que se colocó al final, que fue en tiempos de la Confederación, no fue originalmente, y lo que uno puede leer claramente son esos 4 arcos y ese cuadrado perfecto, que es lo que compone la capilla, y después tiene 2 naves laterales. Entonces, cuando llamamos a Daniel Javerson, le pedimos, por favor, que nos dijera cómo era el piso original, porque había un calcario por encima, un calcario gris que sabemos que es del siglo XX, y empieza a hacer los distintos puntitos. Y entonces, bueno, emerge un doblado de ladrillos, hasta ahí estaba todo fantástico. Dijimos, bueno, la sala principal es de doblado de ladrillos, las laterales era un apisonado de tierra, pero cuando llega al centro nos encontramos con una forma un poco extraña y se sigue excavando y se descubre una especie de caño calzado en un pozo, pero no en un pozo cisterna como a lo mejor podíamos conocer o algún aljibe. No se trataba de eso, sino de solo un caño de material cerámico y una especie de anillo como una flor, con los ladrillos dispuestos allí, y nada más. Entonces, justo en el centro, debajo de lo que era de lo que es la linterna. Y entonces, bueno, pudimos hipotetizar que se trata del desagüe de la pila bautismal, porque teníamos la pila bautismal del siglo XVIII de las misiones jesuíticas, que fue donada hacia fines del siglo XVIII, y entonces, bueno, como le consultamos también al cura cómo era el sistema de evacuación de las aguas del agua bendita, que no sabíamos, no puede ir a cualquier lado, tiene que ir a tierra. Entonces puede llegar a ser que eso que encontramos, que está en el centro, haya sido el desagüe de la pila bautismal. Entonces ahí tomamos una decisión de diseño que era mostrarla, no volver a taparla. Bueno, elegimos colocarle un vidrio, plantear el tema de las rejillas de ventilación, bueno, todo lo que eso contenía, que nos llevó un montón de tiempo, parece que no, pero pensar el cómo. Y la otra gran desafío tenía que ver con el vínculo con el templo mayor. Y ya casi metidos en la obra, ya resolviendo cosas que estaban planteadas, apareció un marco de puertas con alcayata, que se notaba que era muy antiguo también, y ese marco estaba en el vínculo entre los 2 templos. Es decir, que en algún momento, cuando se empezó a construir el templo nuevo, se realizó ese vínculo, que es bastante extraño porque tiene diferencias de nivel entre el piso del templo mayor, el templo más nuevo sería, y el de la capilla. Sé que hay un conjunto de elementos que la capilla nos llevó a trabajar, que va más allá del hecho de haber puesto en valor, haber restaurado, haber hecho visible una obra de esa relevancia. Es lo que uno puede aprender y lo que nos va a seguir enseñando la obra, por digamos, lo significativa que es, ¿no? Así que todo eso fue tratado de comentar dentro del marco del concurso de Sociedad Central y SICOP,
del 2020, porque la capilla, en el 2017 desarrollamos el proyecto de restauración. En el 2018, en julio de 2018 empezó la obra y en septiembre de 2019 se inauguró. Esa inauguración además incorporó un espacio de proyección, una especie de plazoleta que no estaba, que es de un terreno de la provincia y que logramos nosotros también viabilizar que se integren de manera tal de poder darle otra visibilidad, otro encuentro con la ciudad, porque si no iba a quedar de nuevo restaurada pero tapada. Y bueno, y hoy se hacen distintas actividades muy interesantes, porque hay actividades, bueno, la propia curia la usa a veces para hacer algunos casamientos especiales, porque se trata de un espacio muy pequeño, entonces son ceremonias con poca cantidad de gente. Claro. Se han hecho eventos de canto, se han hecho trabajos con niños, con trabajos vinculados con representaciones, con animaciones, es decir, hay una serie de actividades que van asociadas que tienen que ver con hacerla visible y suponemos nosotros, desde nuestra condición de proyectistas, que el patrimonio habitado y el patrimonio reconocido es más fácil que pueda perdurar por más tiempo que aquel que queda, ¿no?, encerrado en sus cuatro paredes. Falta todavía un montón, pero la obra en sí ha dado pie a muchísimas actividades y mucho reconocimiento en una ciudad como Paraná, que tiene la particularidad de no ser una ciudad fundada. Hablábamos recién de las tres fundadas, Gualeguay, Sí, Gualeguaychú y Concepción. Paraná no fue fundada, sino que fue una ciudad que nació prácticamente por agregación en momentos en que Santa Fe abandona su sitio Santa Fe la Vieja para instalarse en el sitio actual que queda inmediatamente enfrente, y entonces los vecinos de Santa Fe empiezan primero a cruzar el ganado y luego establecerse del lado de la ciudad de Paraná, justamente por lo que implicaba, por la barranca, por la defensa, por la existencia de aguas, por los buenos pastos, y entonces siempre está en disputa el tema de la antigüedad de la ciudad. Tenemos para decir que Paraná, al menos, podemos acreditar que es de principios del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque está el pedido para la instalación de la parroquia, lo que llamamos la iglesia matriz, lo que es la catedral, que fue otorgado en 1730. Entonces, si había otorgado un permiso para tener una parroquia, implica que la cantidad de habitantes que tenía eran suficientes como para poder sostenerla. Entonces, eso es lo que acredita la antigüedad. Mientras tanto, sabemos que al Cabildo de Santa Fe no le interesaba de ninguna manera otorgarle la posibilidad de que tuviera su propio cabildo, porque esto implicaba renunciar a la propiedad que tenía de las tierras otorgadas desde la propia fundación de Santa Fe por Juan de Garay, digamos. Esto era un radio que ocupaba prácticamente 3/4 provincia de Entre Ríos. Era del Cabildo de Santa Fe, después había un cuarto al norte allí, cerquita de lo que es hoy Concordia, que dependía de Yapeyú, y el sur que dependía de Buenos Aires. Pero esos dos eran como pequeños fragmentos al lado de lo que era la extensión que correspondía al Cabildo de Santa Fe. Entonces, por eso siempre está en discusión la antigüedad de la ciudad en razón de estas cuestiones que son institucionales. Y también por eso tenemos ciertos problemas con la cuestión de los archivos, porque los archivos que tenemos son archivos ya del siglo XIX. No tenemos documentación en nuestro haber, digamos, que tenga que ver con eso, ¿no? No sé si estamos con el tiempo, Rodolfo, como para ir redondeando la entrevista, pero sí, tal cual como vos venís relatando, Mariana, bueno, el público debe advertir que todos estos trabajos de restauración, de recuperación que ustedes hicieron con esta capilla norte de San Miguel de Arcángel, da cuenta del valor documental y testimonial que tiene nuestro patrimonio, ¿no? Porque permanentemente uno está encontrando información histórica y bueno, cuando tenemos colaboradores como Magadán, como Mazzantini, como tantos otros expertos, uno va reconstruyendo el conocimiento histórico y cada vez con más precisión.
La verdad que te agradezco muchísimo, Mariana. No sé si Rodolfo querés preguntar algo o para ir cerrando. No, de mi parte un profundo agradecimiento, creo que fue un panorama fantástico el que nos diste, Mariana. Yo creo que incluso ha ilustrado a nuestros oyentes quizás de un patrimonio que no sea tan conocido y que tiene una relevancia tan grande, donde el siglo XIX, sobre todo el accionar mismo de Urquiza, con toda su potencialidad productiva y el hecho también de pensar en los procesos migratorios y demás, hacen que todo este patrimonio de Entre Ríos sea relevante. Si realmente todo aquello que se pueda hacer para difundirlo es bienvenido. Por lo cual, de mi parte, bueno, ya te digo, mi profundo agradecimiento y te mando un fuerte abrazo y nos encanta que hayas podido participar de Área Protegida. Bueno, a ustedes también las gracias por difundir el patrimonio, por ocuparse de eso que tanto hace falta. Bueno, mi agradecimiento también, Mariana. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con, bueno, en este caso como vos también como representante de ICOMOS, que es muy importante para nosotros porque siempre nos están acompañando, lo mismo que el SICOP y que el ICOM. Así que muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online